Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gran gusto poder saludarlos y tomarnos unos minutitos para poder darles un pequeño anuncio. A raíz de la pandemia tuvimos que dejar muchas cosas suspendidas y algunas de ellas también pues de índole de la enseñanza, ¿verdad?, que habían quedado en pausa. Este año la recuperación, queremos hacer el esfuerzo de poder recuperar todas las cosas y dentro de lo mismo poder recuperar lo que es la doctrina básica, que así como se había estado dando en años anteriores, la podemos nosotros volver a recibir. Entonces, el día sábado 10 de abril, que vendría a ser el primer sábado después del retiro, iniciaremos con doctrina básica, un plan de doctrina básica que le hemos titulado DB 2021, un plan de enseñanza virtual para poder capacitar a toda la iglesia y poder preparar a este grupo de hermanos. Le pedimos estar muy atento a la información, ya que es una actualización general y vamos a estar mandando después de este video también el manual, siempre en el Telegram, y las clases las vamos a estar recibiendo por YouTube. Entonces va a ser un proyecto bonito, estamos trabajando bastante en ello y le suplicamos estar atento para poder usted ser capacitado y bendecido. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal que estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. Y en nuevas lenguas quiero hablar como señal que estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero adorarte y alabarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Hola hermanos, que el Señor les bendiga, tengan muy buenos días en este sábado hermoso. Vamos a dar inicio a la escuela de padres que me han invitado otra vez a compartir con ustedes, y esta vez vamos a estar tocando el tema la influencia de la madre, que espero que les esté apareciendo ahí en pantalla, y que precisamente nos va a hablar acerca de cómo nosotras las mujeres pudiéramos estar inclinando la vida de los de nosotros hacia un lugar o hacia otro en su trayectoria. Entonces, acompáñenme a orar, que vamos a dedicarle este tiempo al Señor para que sea Él el que nos hable y sea Él el que nos instruya. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos ponemos delante de ti, suplicándote, Señor, que seas tú quien nos auxilies, que seas tú, Señor, el que extienda su mano de poder sobre nosotros en este día, para que podamos, Señor, tomar virtud de ti, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, nos humillamos delante de tu presencia, suplicándote, Señor, que de lo que haya contigo, de esa
revelación, de ese entendimiento, tú nos regales el día de hoy para poder ir desarrollando estos temas y que podamos ser edificados nosotros y los nuestros. Te doy la rienda y el control de este momento y desde ya reprendo todo estorbo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos para empezar a ver qué significa la palabra influencia. Yo lo fui a buscar al diccionario y dice ahí que una influencia es un dominio, es un influjo, es un poder, es una autoridad, es una pujanza, un peso, prestigio. Es decir, es aquello que, así lo entiendo yo, que es aquello como que pudiera balancear las cosas hacia otro lado distinto de donde están en ese momento haciendo peso, por eso dice ahí peso, ¿verdad? Y quiera que no, pues la persona que tiene influencia sobre tu vida tiene autoridad sobre tu vida porque en cierta manera está haciéndote cambiar de parecer. Me ponía a pensar yo, quizás un varón ya iba saliendo de su casa hacia el trabajo, hacia la iglesia, hacia un día de descanso y que su esposa le diga, ¿esa camisa te vas a llevar? Y quiera que no, pues las mujeres tenemos cierta influencia sobre los nuestros, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado nosotras, hoy quiero hablarle a las madres, tenemos que tener cuidado nosotras de cómo estamos influenciando a los que nos rodean, a los de nuestro núcleo familiar. Porque Dios sí nos quiere como una influencia en la vida de ellos, pero una influencia de parte de Él. Entonces vamos a ir a ver un poquito más acerca de esto. En primera de Tesalonicenses 2:14, en donde dice, y Adán no fue engañado, sino que fue engañada la mujer. Ella fue la que incurrió en transgresión, dice al final del versículo 14. Pero mire lo que dice el 15. Pero ella se va a salvar engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación y con modestia. Vamos a hacerle énfasis a la palabra engendrar. Me fui a buscar al diccionario y encontré esta explicación de este personaje, Mariano Arnal. Yo no lo conozco, pero mire lo que dice aquí. El hombre da, aporta, y la mujer toma, recibe. En efecto, engendrar procede del término ingenerare, que literalmente significa introducir el elemento generador. Eso es lo que significa engendrar, introducir el elemento generador. En cierta manera, se puede usar también como sembrar, implantar, mientras que su complemento, que es concebir, procede del latín cum capio, que significa captar, coger, capturar, con el prefijo cum, que no siendo de compañía, funciona de intensificador o reforzador de la acción. O sea, que este montón de palabrerías lo que quiere decir es que el hombre le da algo a la mujer, la engendra, y ella lo recibe, lo concibe, y de eso es que nacen los hijos. Entonces, hay un pequeño problema con el versículo que acabamos de leer, porque lo que nos está diciendo la ciencia aquí es que el que engendra es el hombre. El que pone algo en la mujer para que nazca ese niño es el hombre, pero la Biblia nos dice que la mujer se va a salvar si ella engendra hijos. Debería de decir este verso, para que fuera biológicamente correcto, que la mujer se salvará, ¿qué? Concibiendo hijos. Sin embargo, en la Biblia no hay errores. La suma de su palabra es verdad y lo que Dios nos está mostrando aquí es una revelación de que la mujer se va a salvar engendrando la palabra en sus hijos. ¿Cómo? Como engendrar significa colocar algo en medio de, significa sembrar, significa implantar. Cuando nosotras como madres logremos impactar el corazón de nuestros hijos con aquella palabra que va a caer en sus corazones como tierra que ellos son, entonces nosotros vamos a salvarnos engendrando hijos. Y esa es una influencia positiva. Esa es una influencia correcta que Dios va a permitir. O sea, sí es posible que la mujer
influencia en su familia como mujer que es bueno si ella lo hace desde esta óptica divina, en donde lo va a hacer por medio de la palabra, no por medio de lo que ella piensa, no por medio de pensamientos humanos, sino por medio de lo que Dios dice que es correcto y que es incorrecto. Pues leemos en la Escritura: ay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. ¿Y quién es el que tiene la perspectiva correcta de lo que es bueno y de lo que es malo? Nuestro Padre Celestial, que mira todo desde los cielos. Él conoce todos los aspectos de nuestra vida, del mundo, del planeta, de todo, de los cielos. ¿Sabe? Es como que yo estuviera viendo una naranja solo desde un punto de vista y que yo dijera: ¡ala, qué rica se ve esa naranja! O que yo estuviera viendo una manzana solo desde un ángulo y que yo dijera: ¡qué delicia esa manzana! Y no me diera cuenta, en el caso de la naranja, que en la contraparte, en la parte que no puedo ver, se está empezando a descomponer, que está podrida. O que esa manzana que yo puse en el ejemplo, en la parte que yo no puedo ver, tuviera un gusano que le está haciendo así y está empezando a salir. Eso en lo legal se llama tener todos los elementos de juicio. ¿Qué significa esto? Que cuando llegan dos partes contrarias ante un juez para presentar su caso, el juez podría dictaminar mal si se va solo escuchando a una de las partes, pero necesita escuchar a las dos. Necesita ver la manzana desde este ángulo, pero también darle la vuelta y verla desde el otro ángulo, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que estamos en ministración y viene el esposo y le dice al pastor: mire, hermano pastor, fíjese que ella es una bárbara, nunca me atiende, no me da a comer, esto, lo otro, aquello, y que el pastor diga: ay no, pero es que esa mujer qué bárbara, pero no la he escuchado a ella. Entonces viene él y le dice a la mujer: bueno, ¿y tú qué dices? Sí, todo lo que él dice así es, pero ya le contó él que cuando se va a trabajar me deja en la calle y le echa llave a la puerta y yo no puedo entrar. ¿Cómo quiere él que yo le tenga todo preparado si él me dejó en la calle? Entonces, tenemos que escuchar las dos partes. En el caso de lo legal, en el caso de las administraciones, que es en lo legal espiritual, pues tenemos que tener todos los elementos de juicio. Ahora, hay una parte en lo que es nuestra vida cristiana, en lo que es la humanidad en sí, que nosotros la tenemos a ciegas, porque el único que conoce absolutamente todo es Dios. Entonces Él es el que tiene un balance perfecto de las cosas. Él conoce todos los elementos de juicio. Él mira desde los cielos, todos los ángulos del planeta, de nosotros, de los universos, de los cielos, de todo. Y Él es el que sabe qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Por eso nosotros vamos a basar nuestra vida en la palabra de Dios. Y si como madres queremos impactar a nuestros hijos, nos vamos a tener que fundamentar en esa palabra. Aunque a veces no estemos de acuerdo con algo que dice ahí, al final Dios siempre tiene la razón, porque Él tiene todos los elementos de juicio. ¿Cómo se va a salvar entonces la mujer? Engendrando hijos, depositando en sus hijos aquella palabra de parte de Dios. Dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron, dice, sus vidas hasta la muerte. Entonces, yo lo que puse aquí en claro era lo que te quería hacer énfasis. ¿Cómo es que estos que estaban por ser recogidos por el Señor antes de la gran tribulación vencieron? Por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra. Quiero que note que dice por medio de la sangre del Cordero, porque obviamente nosotros, si no está Jesucristo de por medio, no podemos tener acceso a la salvación, ¿verdad? Tiene que ser por ese sacrificio perfecto hecho en la cruz,
que nos podemos presentar ante el Padre Celestial. De verdad que todo debería de girar alrededor de eso, debería ser nuestro génesis para orar, para estudiar, para todo. Recordar que si no fuera por Jesucristo, nosotros no tendríamos derecho a tener ninguna relación con el Padre, a poder impactar la vida de nuestros hijos, a poder llevar un matrimonio como Dios manda, porque es Jesucristo el que nos va a dar no solo la salvación eterna, sino la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo es que ellos vencieron? ¿Cómo es que tus hijos van a vencer? Por medio de ser cristianos, por medio de la sangre del Cordero que los marca para Cristo y por medio de esta palabra. De esta palabra que se va a convertir en un testimonio de vida, porque dice que ellos al hacer eso menospreciaron aún sus propias vidas hasta la muerte. Miremos un poco de contexto porque yo aquí te estaba leyendo el verso 11. Vamos a regresar al verso 7 para ver qué es lo que está pasando en ese momento. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Verso 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, dice la Escritura, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde fue arrojado Satanás? A la tierra. Miren lo que se estaba dando a esta altura de la historia de la Biblia. Verso 10. Entonces, dice, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra. Entonces, el énfasis que yo te quiero dar con estos versos y cómo es que yo voy a unir, amalgamar lo primero que te leí y esto segundo, aquello del engendramiento de la palabra y esto, es que todos estamos preocupados por nuestros hijos a estas alturas. Sabemos que nuestra redención está cerca, sabemos que no todos los hijos quizás están en esa estatura óptima que Dios busca para aquella iglesia que va a tomar para sí y llevársela. Y en ese momento surge duda dentro del corazón de una madre, de un padre, aunque yo lo estoy viendo hoy desde la óptica directamente de la madre y la importancia que la madre tiene en la salvación de sus hijos. ¿Qué puedo hacer? Señor, el tiempo se acabó, son tiempos finales, yo miro que esto se acerca más y más cada día a la vida de la humanidad, que la iglesia está por ser tomada para ti. Y estoy preocupada por mis hijos. Y yo veo en esta palabra, en estos versos, cómo Dios nos está dando un secreto. Y ese secreto es que nosotros podemos engendrarlos a ellos por medio de la palabra. Quiere decir que esta vez empecé por el remedio y ahorita vamos a ir a ver más adelante la enfermedad, con ejemplos que te traigo de mujeres que fueron mala influencia para sus hijos. ¿Por qué es tan importante la Biblia? ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? En Hebreos 1:13, en la Biblia de las Américas, en esa versión, dice que Dios sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Grandes ministerios que han sido como efervescentes y que han desaparecido, quizás fueron grandes exponentes de la música cristiana, pero que no persistieron durante el tiempo, fue porque no pusieron la palabra de Dios de por medio en esos ministerios, sino que le dieron énfasis más, póngale a la alabanza. Y lo que sostiene una iglesia no es la alabanza, lo que sostiene, aunque a muchos les duela oírlo, así es, lo que sostiene la iglesia es la palabra, porque la palabra de Dios lo sostiene todo. Sostiene tu vida, sostiene la mía, sostiene tu familia. La palabra de Dios sostiene aún el mismo cuerpo de Cristo que es su iglesia. La palabra de Dios sostiene el universo, dice en esta versión Biblia Latinoamericana 2005, cuya palabra poderosa, dice, mantiene el universo.
En la medida que nosotros nos aferremos y nos acerquemos más y más a la palabra de Dios, las cosas se van a ir sustentando más en la vida nuestra y van a ir siendo más firmes para Dios. Si estamos en el final de los tiempos y tu preocupación como mujer es ¿qué puedo hacer? ¿Qué granito de arena puedo aportar para que mis hijos se afirmen en Dios? Regresa a la palabra. Ese es el consejo que yo te traigo el día de hoy. Regresemos a la palabra de Dios, enamorémonos de la palabra de Dios, busquemos a Dios en su palabra, pero no solo como un conocimiento, sino también como un modo de vida que nosotros vamos a bajar hasta nuestros pies. En Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y aquí vamos a retomar un verso que usé la última vez que compartí con ustedes, porque alrededor de esto fue todo nuestro último tema. No sé si se recuerda que les hablé del bar mitzvah y del bat mitzvah, y cabal que la palabra mandamiento es mitzvah, ¿verdad? Y nos habla de lo que el padre puede darle a los hijos. Porque el Padre lo que da es la orden, el precepto, el mandamiento, y cuando lo enfocamos desde el lado de Dios entendemos que es su palabra, ¿verdad? Pero también el Padre biológico es el que da el lineamiento, el orden, es el que dice hasta dónde se puede llegar, cuáles son los límites, y la mamá es la encargada de lo que es la Torá, que en la figura que lo estamos viendo es la enseñanza. Fíjese qué papel tan importante tiene la madre para el hijo desde el ángulo de la palabra, desde el ángulo de la Biblia, desde el ángulo de la visión que tiene Dios para ella como madre. Ella es la que le va a direccionar qué fue lo que el papá ordenó, cuál fue el lineamiento que papá dio, ya sea papá celestial o papá biológico. La madre es la que le debe explicar, porque la enseñanza no es otra cosa que una explicación, una instrucción. Una vez alguien me preguntaba cuál es la diferencia entre predicar y enseñar, y lo que yo logro ver es que una prédica es como una profecía que se está dando, ¿verdad? Es una palabra que claro, tiene una estructura y se desarrolla, pero Dios va fluyendo de manera distinta durante la exposición. Sin embargo, la enseñanza es cuando tú empiezas a hacer una explicación de lo que el Señor te ha mostrado. Y muchas veces el que enseña termina explicando lo obvio, porque quizás es obvio, pero no todos lo han visto. Y ahí es cuando uniformamos el entendimiento de todos. Porque aunque para ti era obvio, quizás el que estaba sentado a tu derecha no era obvio para él, y cuando tú das la explicación obvia, pues esa persona se empareja contigo. Entonces, ese es el trabajo de mamá. El trabajo de mamá es explicarle la palabra al hijo, pero ¿cómo le voy a explicar yo a mis hijos la palabra si la palabra no me gusta? Si la palabra me aburre. Necesitamos pedirle a Dios que Él nos enamore de su palabra, que surja una pasión en nuestro corazón por esa palabra, que nosotros podamos encontrar en ella vida eterna, como dice la misma Biblia, que nosotros escudriñamos la palabra porque nos parece que en ella está la vida eterna, y así es. Es esa palabra la que nos presentó el plan de salvación, es esa palabra la que evitó que tú hoy, si eres cristiano, pues, ¿verdad?, vayas hacia el infierno. Esa palabra tiene poder, es el poder de la palabra, esa palabra lo sostiene todo, es hermosa. La palabra se puede ver figurativamente desde tantos ángulos. Se puede ver como agua que te lava, que te limpia, que te va a presentar delante de Dios purificado como iglesia, purificada como iglesia. Se puede ver como espada que discierne los pensamientos, los corazones. Se puede ver como martillo que quiebra hasta el corazón más duro, que compunge al que está endurecido. Se puede ver como fuego, ¿verdad?, que conmueve las entrañas, que causa un emaús, un calor en el corazón de una presencia preciosa de parte de Dios.
La palabra se puede ver de tantas maneras, nos puede impactar de tantas maneras. Y nosotras las mujeres deberíamos de estar empapadas de esa palabra si queremos de verdad llevar a nuestros hijos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí precepto, disposición o mandato superior que se debe cumplir. Entonces, superior, ¿por qué? Porque viene de Dios y es una orden de Dios. Superior, ¿por qué? Porque viene del esposo, si es una orden del jefe de casa, y es la madre la que la tiene que enseñar a los hijos. Un ejemplo de esto sería, mamá, voy a usar el carro. El papá está de viaje, pero ella le dice, tu papá dijo que no podías venir después de si te llevabas el carro no podías venir después de las 5 de la tarde. A esa, mamá, pero que... Mi hijo, hay retén después de las 5, o sea, la mamá explica el porqué de la ley que el papá dejó. Y lo mismo sucede con la palabra, con la Biblia, cuando se las explicamos a los hijos. Entonces, regresando a 1 Tesalonicenses 2:15, dice que ella se va a salvar inculcándoles la palabra a sus hijos. Pero miren lo que dice el resto del verso. Si ella no claudica en lo que cree de la palabra, si ella permanece en la fe, si ella permanece dando amor, porque el amor es la manifestación de esta misma palabra. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Si ella permanece en santificación, si ella permanece con modestia, en otras palabras, ¿de qué sirve que yo sea pico de oro con la palabra si en mi vida yo no doy testimonio de ella? Yo conozco casos así, de mujeres que se saben la Biblia de qué manera, me dan cátedra, pero los hijos están perdidos. ¿Por qué? Porque no es coherente, no empalma lo que saben de la Biblia con sus acciones. Nosotros leímos en el verso con el que yo empecé que era la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué significa esto? Que a la vida de ellos lograron llevar esa palabra hasta sus pies y caminar sobre esos preceptos. La palabra testimonio en el original significa mártir, martureo. La palabra testimonio se podría haber traducido testimonio o mártir, porque muchas veces tomar nuestra cruz y seguir a Cristo nos hace mártires de Él, como Esteban, que cuando estaba siendo apedreado, dice la Biblia que él fue tomado como mártir de Cristo. Él, con su resistencia, dio testimonio de lo que él creía. Nosotros tenemos que defender lo que creemos hasta el final, porque el que persevera hasta el final es el que será salvo. El que persevere hasta el fin, dice, será salvo. Tomar la cruz y seguir a Dios. Hay cosas en tu vida que quizás no te agradan. Mujer, a ti te habla, hay cosas alrededor tuyo que quizás tú no estás de acuerdo. Pero quiero decirte que aquellas cosas a las que Dios te ha dicho que Él no las va a cambiar en tu vida. Porque Dios podría en algún punto decirte, no voy a permitir que cambies eso en tu vida. Porque tal vez es la cruz que tú llevas. Toma tu cruz y sígueme. Esa cruz es tu promoción. Y tú no debes rechazar esa promoción. Entonces, cuando llegamos a ese punto, le dejamos de fastidiar la vida a los que están alrededor nuestro y entonces ellos pueden ver en nosotros un evangelio distinto. Que aunque estemos llevando posición, aunque estemos saltando obstáculos constantemente, lo hacemos con el gozo de la palabra, con la alegría de saber que en esa palabra hay respuesta para todo. Y que aunque estemos llevando aquella cruz y nos esté costando, porque de eso se trata, ¿verdad? Se trata de morir. ¿Sabe por qué Dios nos da cruz? Toma tu cruz y sígueme, porque sin muerte no hay resurrección. Entonces, para poder resucitar, antes algo se tuvo que morir. Y el que se está muriendo es tuyo.
Nuestro galardón va a ser grande, va a ser hermoso. Vamos a resucitar a una vida nueva. Pero para ello primero tuvimos que haber tomado nuestra cruz, tuvimos que haber aceptado el proceso de Dios, tuvimos que haber muerto sin quejarnos. ¿Y usted cree que los hijos no se dan cuenta de eso? Por supuesto que se dan cuenta. ¿Qué tipo de evangelio sería aquel en el donde siempre nos estemos quejando de la vida que llevamos? Entonces, ¿para qué ser cristiano? Toma tu cruz y sigue a Cristo. Da testimonio de la palabra con tu propia vida. Por eso dice aquí, ellos le han vencido, nosotros vamos a vencer por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra de ese testimonio que vamos a dar. Menospreciando, dice, hasta sus vidas, hasta la muerte. Quizás nadie nos está torturando ahorita y nos está quitando la vida biológica, ¿verdad? Pero sí hemos muerto a un montón de cosas. Hemos muerto a defendernos, hemos muerto a contestar mal, hemos muerto a, qué sé yo, cada quien sabrá a qué ha muerto, a razonar todas las cosas humanamente. Hemos ido muriendo poco a poco. ¿Y usted cree que los hijos no se dan cuenta? Por supuesto que se dan cuenta. Yo les he contado aquello que nos contó un pastor al pastor Hugo y a mí, que él llevó un payaso a su iglesia y el payaso estaba haciendo unas mímicas con los niños. Entonces el payaso levantaba sus manos y les decía, yo quiero que hagan todo lo que yo les diga. ¡Manos arriba! Entonces él levantaba las manos y les decía, ¡manos arriba! Luego las ponía cerca de sus rodillas y se inclinaba un poco y les decía, ¡manos abajo! Y así se los tuvo, manos arriba, manos abajo. Pero en algún punto él dio la instrucción cruzada. Y él dijo, ¡manos abajo! Y él subió sus manos, las elevó. Y cuando todos voltearon a ver a los niños, ninguno hizo lo que él dijo. Todos hicieron lo que él hizo. Porque los hijos de nosotros no hacen lo que nosotros decimos, ellos hacen lo que nosotros hacemos. Tiene más impacto en la vida de ellos lo que hacemos que aquello que les decimos. Pero si la palabra de Dios es poder de Dios, imagínense qué impacto va a tener si aquello que les decimos de la palabra va respaldado con lo que nosotros hacemos. Eso va a transformar la vida de los que están alrededor nuestro. Miremos el primer ejemplo, Agar. Agar traía una herencia de esclavitud. ¿Por qué? Porque ella era esclava. Gálatas 4:30 y 31 dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por supuesto que aquí Pablo estaba hablando de la ley de Israel y de los gentiles. Pero yo quiero que lo enfoquemos al hogar, a que esta mujer Agar era madre y que esa esclavitud que ella tenía en algún punto llegó a causarle un efecto nocivo al hijo, porque a ellos los agarraron y los tiraron a la calle. Quiere decir que nuestros hijos se podrían ver afectados de nuestras esclavitudes espirituales. Obviamente usted sabe que así es. Aquellas cosas que nos limitaron a nosotros, que son lo que nos esclaviza, porque una esclavitud, ¿qué es? Sino que te hayan quitado tu locomoción, que te hayan restringido, que tú no puedas disfrutar de ciertas cosas. Aquello que traemos de atrás, ¿verdad? Y que quizás es heredado de generación en generación, pero que nosotros queremos que nuestros hijos ya no sufran. ¿Y qué dice la Escritura en Juan 8:36? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros ignoramos la gran capacidad que tenemos en Cristo Jesús. Mire, yo crecí siendo muy introvertida en un hogar en donde mi familia no se relacionaba mucho con otras personas, más que con núcleos familiares, los parientes de mis papás, de mi mamá o de mi papá, ¿verdad? Pero eso de que mi mamá fuera a tener una vida social o mi papá una vida social con gente dentro de la casa, eso yo no lo vi casi nunca. Y entonces
ser introvertido, ser apartado, ser cuidadoso de mi propio espacio y disfrutar de mi propia soledad era parte de mi crecimiento, fue parte de mi crecimiento. Y a mí me gustaba ser así, pero el problema fue cuando el Señor me llamó al ministerio, porque aquello ya no empalmaba con lo que Dios me estaba pidiendo que hiciera, donde Él me dijo, ahora vas a tener que ser fraternal con los hermanos, relacionarte con ellos. Todavía yo peleo con eso, pero no soy ni la sombra de lo que fui de niña. Ahorita ya cambió un montón, yo no podía hablar en público. A través de un proceso en el que Dios me metió desde mi niñez y mi adolescencia, a mí se me tuvo que ir quitando esos temores a poder expresarme en público. Me recuerdo que en los básicos me inscribieron en un instituto experimental, así se llamaba. Y una de las cosas era que nos ponían a exponer. Ay, Dios mío, a mí me iban a poner a exponer y me tocó hacerlo. Yo no sabía que era una parte en la que Dios estaba tratando con mi alma para la preparación que yo iba a tener como ministro y que me iba a tocar en algún punto hablar en público, hablar a través de los medios. Pero la esclavitud yo la traía. Yo traía esa esclavitud de encierro, esa esclavitud yo prefiero lo viejo conocido que lo nuevo por conocer y no quiero salir de mi zona de confort. A mí me gusta así, ¿verdad? Entonces, el Señor dice que Él nos quiere hacer libres. Claro, yo te hablo de mí porque yo sé cómo me fue en la fiesta, ¿verdad? Pero cada quien trae sus propias esclavitudes y sabrá qué cosas Dios le ha ido quitando. Y nosotros necesitamos no trasladarles esas esclavitudes a nuestros hijos, sino que dejar que Dios empiece a obrar en nuestra vida para que ellos sean libres también. ¿Por qué? Porque en Mateo 21:1, mire esta anécdota, bueno, fue una cosa de la vida real, ¿no? Cuando se acercaron a Jerusalén, ¿quién? El Señor y sus discípulos, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, verso 2, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Aquí hay algo escondido, una revelación muy hermosa. El asna es la mamá del pollino. El pollino no era el que estaba atado. La que estaba atada era la mamá. Pero él no se podía mover del lado de ella. El Señor le dijo, desátenla, singular, y tráiganmelos, plural. ¿Qué es lo que muchas veces ha impedido que tus hijos se acerquen a Jesús? Que tú estás atada a un montón de cosas del mundo, a un montón de pensamientos, a un montón de estructuras que hoy tienen que caer en el nombre poderoso de Jesús. Una vez que tú como madre seas libre, tú y tu hijo se van a poder acercar, tú y tus hijos se van a poder acercar al Señor. Desátenla. ¿Desataron al pollino? No, desataron a la mamá. Desátenla y entonces madre e hijos se van a poder acercar a mí. Miremos otro ejemplo. Barzilai. Barzilai significa corazón de hierro y nos habla de una mujer dura. Yo no sé si ella es dura porque la vida la trató mal, yo no sé si ella es dura porque es ancestro, pero ella tiene, dice ahí, el corazón de hierro. Esdras 2:61, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. O sea, que cuando la mujer es de hierro, anula al esposo. Y él era reconocido por el nombre de ellas. El apellido de él ya no se sabía. Estos buscaron, dice el verso 62, su registro de genealogías y no fallado. Y por eso fueron excluidos del sacerdocio. Hay hijos que han sido excluidos del sacerdocio porque la mamá es una mujer de hierro.
Hay hijos que no están sirviendo a Dios, significa eso, que se alejaron del Señor porque la mamá es muy tosca. Y ella, en vez de trasladarles un evangelio correcto, que quizás es una mujer que, qué sé yo, se sabe la Biblia, pero en sus actitudes es dura como el hierro, ha ido alejando a sus hijos poco a poco de la presencia de Dios. Y este tipo de mujer necesita de poner sus armas. Necesita entregarle a Dios ese corazón de hierro que ella se forjó para defenderse de cualquier ataque. Se hizo una coraza de hierro. Sí, pero es que yo no me dejo. Sí, pero es que a mí nadie me va a poner el zapato encima. Y están haciendo huevo a los hijos. Perdone la expresión. Están lastimando a los hijos. ¿Qué evangelio va a querer el hijo de una mamá así? Que la mamá lo quiere introducir al evangelio y ella es tan dura con él. ¿Va a querer un hijo acercarse a un Dios que su mamá le está presentando cuando la misma madre es dura con él, que no le tiene paciencia, que no lo espera, que lo regaña por todo, que le exige? Tenemos que tener cuidado como mujeres. Yo te quiero invitar hoy a que si a ti tu corazón se te hizo de hierro, tú le digas: Señor, hoy te entrego mi corazón de hierro y te pido que me devuelvas uno de carne, sensible a tu palabra, uno suave, que pueda escuchar tu voz, para que tú puedas ganarte esos hijos para la salvación eterna. Miremos otro ejemplo. Atalía, pero es que aquí no sé por qué no me lo marcó, pero en fin, esta es Atalía. Segunda de Crónicas 22:2. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años. ¿Qué edad tenía Ocosías? 42 años. Y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él, es decir, Ocosías, anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. El hombre tenía 42 años y la mamá todavía causaba influencia sobre él, porque lo que ella le aconsejaba era lo que él hacía. Pues ahí dice que él andaba en malos pasos a causa de los consejos de su madre. Aquí estamos hablando de una mujer que no era cristiana, digamos, ¿verdad? En sí, en figura. Aquí estamos hablando de una mujer que era inconversa, porque aunque estamos viendo el pueblo de Israel y un rey que era israelita por linaje del padre, la madre pues no, ¿verdad? La madre no era israelita, ella era gentil, era pagana, y los malos consejos de ella estaban causando destrozos incluso en el mismo pueblo de Israel. Usted conoce la historia de Atalía y cómo ella era de mala y de malvada. La impiedad nos habla de alguien que es tibio, porque la Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde pararán el impío y el pecador? Y ahí vemos 3 rangos. El justo es el cristiano bien portado, consagrado a Dios. Y luego dice el impío y el pecador. El pecador se refiere al inconverso, al irredento, al que no le ha abierto su corazón a Cristo. Y queda en medio el impío. El impío es el que una vez fue pío y dejó de ser cristiano. Dejó de ser piadoso para empezar a actuar impíamente, y tenemos que tener cuidado que le aconsejamos a nuestros hijos, no sea que en algún momento seamos como una Atalía para ellos y les estemos dando consejos incorrectos, aunque nosotras somos cristianas, somos del pueblo de Dios, no somos como Atalía, pues que ella era pagana, pero tenemos que tener cuidado de que nuestro corazón no se incline en algún momento a darle a nuestros hijos un consejo que se oponga a los lineamientos que dice la palabra de Dios. ¿Cómo voy a lograr yo eso?
cuando yo esté metida de cabeza en la Biblia, viendo qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Él le desagrada. Porque podría, por ejemplo, en algún punto, tú decirle a tu niño, mamá, fíjate que me pegó el niño que estaba atrás de mí en la cola. Yo sé que ahora ya no se reúnen así en la escuela, pues, pero válgame el ejemplo, ¿sí? El niño que estaba atrás de mí en la cola me arrebató el sándwich que tú me hiciste para mi refacción, o me arrebató mi jugo, qué sé yo, y me golpeó. Bueno, pues es la última vez que te dejas que te haga eso. Vas a ir y te vas a vengar. Cuando lo vuelvas a ver, tú le vas a pagar primero, porque el que pega primero pega 2 veces. Mamá, pero a mí me da miedo. No, si venís aquí sin haber trancaseado a ese niño, sin haberle dado su merecido por lo que te hizo hoy, yo no te dejo entrar. Mami, no. Entonces son consejos que no van de acuerdo a la palabra. Esas son cosas que deberían de haber arreglado los adultos. Ella debió de haberse dirigido a la maestra, al niño, o qué sé yo, pero no inculcar en aquel niño venganza. Está bien que yo me defienda. Lo que no está bien es que yo le diga a ella, lo vas a ir a buscar y enfría las cosas. Vas a ir y vas a hacer lo mismo que él te hizo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Miremos Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Hermana madre, ten cuidado cuando incursionas en territorio de impío dando un consejo que no viene de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque tú podrías estarle haciendo daño a ese hijo a través de eso. Sin embargo, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo pienso que en todo esto que venimos hablando hasta acá, la guianza del Espíritu es muy importante, porque Él es el que nos recuerda todas las cosas. La Biblia es un océano y tal vez tú no dirás, pero a qué hora yo retengo todo lo que está en la palabra. Pero el Espíritu Santo te recordará todas las cosas y Él te podrá llevar hacia esa palabra que tú le vas a dar de consejo a tu hijo en el momento preciso, en el momento oportuno. Pero ¿cómo podrá el Espíritu sacar a flote dentro de tu corazón una palabra que tú nunca metiste dentro de tu corazón? ¿Sabes que cuando habla de toda la armadura del cristiano, cuando habla del yelmo, que de la espada, que del escudo, que habla de las sandalias y de todo eso que habla, dice, y la espada de la palabra que es el Espíritu Santo? Entonces ahí vemos amalgamado la palabra con el Espíritu, porque esa palabra va a estar almacenada en ti, va a estar guardada en ti, pero en el momento oportuno el Espíritu la va a convertir en esa espada para que tú puedas guerrear con ella. Y tus hijos te van a reconocer a ti como una mujer diestra en la espada, en la palabra. Vamos a ver ahora a Maaca. Otra vez me pasó lo mismo. Maaca significa presión, opresión y tensión. Entonces estamos hablando de una mujer difícil de sobrellevar. Segunda de Samuel 3:2 dice, y nacieron hijos a David en Hebrón, y entre ellos Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. ¿Sabe una cosa? Esta era la única mujer de descendencia de un linaje real con la que se casó David. Ella era hija de un rey, era hija de Talmai, dice ahí, el rey de Jesús. Los demás no, ¿verdad? Lea conmigo, dice, de los hijos que le nacieron a David en Hebrón, Amnón, de Ahinoam, la de Jezreel,
Gilead de Abigail, la que había sido esposa de Nabal. Entonces empieza el listado y la única que dice que era hija de un rey es Maaca. Y Maaca, por ende, se entiende que ella sospechaba o daba por hecho de que su hijo era el que tenía que heredar el trono. Políticamente eso era lo que convenía porque era la unión de dos reinos. Entonces esta mujer, Maaca, ha de haber influenciado mucho en la vida de Absalón, diciéndole, mira, tú sos del linaje real, vení para acá, no te juntes con ellos, son tus hermanos, pero ellos son plebeyos, tú eres del linaje real. Absalón estaba convencido de que él iba a ser el rey. ¿No se recuerda que él fue el que le quiso dar el golpe de estado a su papá, pues? Entonces, debe haber habido una influencia muy poderosa de parte de Maaca para la vida de este Absalón. ¿Y qué significaba Maaca? Presión. Ella lo estaba presionando a obtener algo. Ella lo estaba, dice que ella significa opresión. Ella causaba una tensión en la vida del hijo. Y en nuestra vida moderna, eso se puede ver como aquella mamá que le dice, no, tú te tenés que graduar de ingeniero, no. Tú vas a llegar, no, es que a ti te tienen que dar la dirección de la alabanza. Yo no sé, pero mira, tú tenés que alcanzar. Y es aquella mujer que está constantemente causando tensión en la vida de su hijo o de su hija, que está presionándolo, que está causando una opresión para que aquel hijo alcance algo más. ¿Cuál es la raíz de todo eso? Del nombre Jesús, porque Jesús era el lugar donde ella había nacido y Jesús significa observador orgulloso. Entonces lo que ella quería, lo que ella pretendía con todo esto era infatuarse de los logros de Absalón. Es que yo soy la madre del rey. Tataratán, tatán, la madre del rey. Abran paso. En el caso de Maaca. En el caso de la mujer más contemporánea que estamos hablando ahorita, que quiere colgarse de los logros del hijo, que quiere quizás vivir de la carrera del hijo, que le diga a la gran, yo me sacrifiqué por vos, todo lo que hice, yo lavé ajeno, yo cocinaba en casa ajena, yo hacía limpieza, yo me fui a servir al restaurante, yo me fui a, qué sé yo vendía por catálogo y yo soy la que te he dado todo y es una mujer que lo está haciendo para que su hijo destaque, pero de una manera negativa, porque es con una intención incorrecta. Para ufanarse, para mostrar orgullo, para mostrar arrogancia, porque Jesús significa observador, orgulloso, y ese es el lugar en donde ella se desarrolló, ese es el lugar donde ella creció. Y el mismo nombre de ella, pues, ¿verdad?, que significa opresión, tensión y presión. Entonces nosotras como madres tenemos que dejar que nuestros hijos se desarrollen en las manos de Dios, bajo la guianza del Espíritu, porque Él es el que sabe qué es el plan que Dios tiene para nuestros hijos y qué es lo que mejor conviene para ellos. ¿Los podemos alentar? Claro que sí. Decirle, mi amor, tú vas a llegar más allá de lo que yo llegué, tú te vas a poner sobre estos hombros y vas a crecer más de lo que yo crecí porque yo me he esforzado, pero no bajo presión, sino dejando que las cosas sigan su curso normal y que Dios tenga un encuentro con esos muchachos. Otro de los ejemplos que te traigo, y casi vamos a ir terminando, es Jezabel. Jezabel tenía hijos. Cuando nosotros nos vamos a ver al segundo libro de Reyes 9:22, dice, cuando vio Joram, que se te quede, era hijo de Jezabel. O sea que esta mujer Jezabel tuvo la oportunidad, vamos a decir entre comillas, de influenciar a un hombre que era su hijo, Joram. Dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Tú sabes que Jehú fue el que mató a Jezabel. Jehú tiene una gran figura en la Biblia, una gran representación, porque el nombre Jehú significa Dios mismo, porque solo Dios mismo puede matar a una Jezabel espiritual.
a esta mujer espantosa, que el Señor la reprenda. Y la influencia de Jezabel, nosotros la podemos ver a través de toda la Escritura, desde el Antiguo Pacto hasta Apocalipsis, en donde dice que Dios la metió a ella en cama para ver si se arrepentía de sus hechicerías. O sea que es una influencia que aparece en toda la Biblia. Y él le dijo: ¿qué pasa con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías: ¡traición, Ocosías! Pero Jehú atesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Cuando nosotros tenemos por influencia a una Jezabel, nuestra vida está en peligro, como le pasó a Joram. Tenemos que tener cuidado nosotras como madres. ¿Qué es lo que estamos influenciando en la vida de nuestros hijos? Definitivamente. Porque esta Jezabel nos habla de hechicería. Ahora, la hechicería, hay hechicería burda, ¿verdad? Es decir, vas con un brujo, vas con un hechicero, vas con un espiritista. Pero también hay un cierto tipo de hechicería que es hechicería, pero que es más encubierta. Porque cuando nosotros queremos dominar a alguien, también estamos haciendo uso de hechicería, esa influencia que se está ocasionando. Esta mujer Jezabel era vista como fornicaria, literalmente, ¿verdad? Pero también por sus hechicerías, por esa influencia, esa manipulación que ella... Porque no es lo mismo que yo influencie a un hijo positivamente a que lo manipule. La manipulación, señoras y señores, es hechicería. ¿Por qué? Porque la hechicería es que yo haga este menjurje para que resulte aquello que yo quiero. Y la manipulación es que yo hago esto para que resulte aquello, es lo mismo. Eso es lo que es más velado. Y las madres que están acostumbradas a hacer eso deben detenerse hoy mismo en el nombre de Jesús, para dejar de ser una influencia como Jezabel en sus hijos, porque a este Joram le costó la vida. Vamos a ver la madre de David, y es la última porque se me acabó el tiempo. Le quería hablar también de Serúa, pero vamos a dejarlo aquí, y si Dios no lo concede, vamos a seguir hablando de las madres la próxima vez, y le voy a traer también ejemplos positivos, no solo negativos. La mamá de David, ¿qué le había pasado a la mamá de David? Que había formado a su hijo en pecado, lo había concebido. Entonces hay algunas madres que ese fue el legado que le dieron a sus hijos. Y yo te quiero decir hoy, ya para terminar, que de todo esto Dios nos puede librar en el nombre de Jesús, como te decía al inicio, si nos apegamos a su palabra y si somos cristianos. Oremos ahora en el nombre de Jesús para poder dar por terminada la enseñanza. Y vamos a pedirle a Dios misericordia. Señor, hoy venimos poniendo todos estos hechos delante de ti. Te pedimos que tu misericordia, Señor, nos alcance, que tu sangre nos limpie. Nuestros corazones como madres están puestos hoy delante de ti para que tú empieces a obrar en ellos, y te pedimos amor por tu palabra para empezar, Señor, a edificar como es correcto a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Entonces, nos vemos cuando el Señor nos lo conceda la próxima vez. Dios te bendiga. Su palabra dice que donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Y esta noche estamos en este lugar para exaltar y dar gritos de júbilo a Él. Juntos en unidad, juntos, juntos,
oración.